Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo la chaquetita Manuela 2 a conjunto con el pelele, que ya lo tenéis en el canal, ¿vale? Es un conjunto que hemos hecho, talla 18-24 meses. ¿De acuerdo? Mirad, la chaquetita, qué cosa más bonita. Hemos hecho trabajada con algodón 100% de Katia Capri, colaborando con Tijeras Mágicas. Como ya sabéis, os dejo abajo en el canal el enlace donde podéis clicar para que os lleve a la tienda si queréis comprar el mismo material que yo he utilizado, y ellos os hacen un 10% de descuento hasta final de noviembre, y luego en enero empezaremos otra vez, sí, poniendo en el código Pepa Bebé en mayúscula. ¿Por qué os digo que hasta final de noviembre y luego empezaremos otra vez? Porque ellos hacen promociones durante lo que son noviembre y navidades. Hacen promociones de descuento de todo tipo, que también le podéis echar un vistacito. Y no hace falta que pongáis código ninguno, porque podéis comprarlo perfectamente con todas las promociones que ellos hacen. Si la queréis antes, pues poniendo en el código un código de descuento o código promoción, algo así que pone Pepa Bebé en mayúscula, a partir de 39 euros, que podéis comprar todo lo que queráis en la tienda online de ellos, en la mercería, todo, no hace falta que sea lo que es el hilito nada más, os hacen el 10% de descuento, ¿vale? En esta chaquetita hemos gastado 2 madejas y tenemos que trabajar con agujitas del número 3, ¿vale? Yo he trabajado con agujitas del número 3, talla de 18 a 24 meses, ¿vale? Pues nada, os dejo aquí con el paso a paso, no antes sin deciros que si no estáis suscritos al canal, que lo hagáis, que le deis una manita arriba si os ha gustado el tutorial, que compartáis, que eso siempre beneficia, y que si queréis alguna consulta, alguna preguntita, cualquier cosita, ya sabéis dónde me encontráis, ¿vale? Pues os dejo con el paso a paso. Corazones, vamos a empezar la chaquetita. Yo ya tengo avanzado esto porque es muy fácil y vamos avanzando cositas. Mirad, este es el esquema que ahora os lo explico, pero para hacer nuestra chaquetita, vamos a montar en nuestra aguja del número 3 un total de 39 puntos. 139 puntos, ¿vale? Para ello tenemos que dejar 10 puntos para la tirilla de abotonadura de un lado y 10 puntos para la abotonadura del otro lado, que serán siempre tejidos a punto bobo, todas las vueltas del derecho, ¿vale? Bueno, dicho esto, comenzaremos haciendo primeramente 6 vueltas a punto bobo. Se ve bien aquí, 6 vueltas a punto bobo, los 139 puntos, ¿vale? Vamos a hacer estas 6 vueltecitas que tengo aquí para que tenga consistencia el dibujo, porque el dibujo empieza a ser ahora unas onditas y yo quiero que tenga consistencia. A partir de aquí vamos a seguir el esquema. Mira, el esquema consiste, este dibujo es un múltiplo de 17, y luego repetiremos otra vez 17, y repetiremos otra vez 17. Pero al comenzar tenemos que hacer una vuelta del derecho. Estas rayitas que están aquí horizontales significan que todos los puntos son del derecho. Por lo tanto, la primera vuelta después de los 6 puntos, de las 6 vueltas de punto bobo, será del derecho. La siguiente vuelta es esta que está los cuadritos en blanco. Vamos a hacerla toda del revés, toda entera, a excepción de los 10 puntos primero y los 10 puntos últimos, que serán a punto bobo. La siguiente vuelta, que es la tercera, volveremos a hacerla toda entera del derecho. Yo ya la tengo hecha también. Y la siguiente vuelta, que es la cuarta, volveremos a hacerla toda entera del revés, a excepción de los 10 primeros, que serán a punto bobo, y los 10 últimos, que serán a punto bobo. Y ahora, a partir de aquí, vamos a empezar a hacer la onda. Y os voy a explicar cómo vamos a hacer la ondita. Mirad, los 10 puntos primeros, eso siempre a punto bobo, no hay problema ninguno. Siempre se harán a punto bobo. Entonces hago el primero, lo paso sin tejer,
y hago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo aquí mi tirilla, ¿vale? Vamos a comenzar a hacer el primer punto que nos dice. Nos dice, este signo significa que tenemos que hacer un surjete sencillo. Por lo tanto, tenemos que hacer 3 veces un surjete sencillo. ¿Cómo es? Pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente y montamos el de sin tejer sobre este. 1. Pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente y montamos el de sin tejer sobre este. 2. Pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente y montamos. Ya tengo los 3 puntos de surjete sencillo hecho. A continuación me dice que tengo que echar una hebra. Los redondelitos son hebras y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hebras con un punto del derecho en el centro. Estos cuadritos significan que son puntos del derecho. Entonces tenemos que hacer 6 hebras y un punto entre medio. Por lo tanto, yo termino de hacer el último surjete sencillo, echo una hebra y hago un punto del derecho. 1, 2 hebras, he hecho un punto del derecho. 3 hebras, 4 puntos, otro punto del derecho. 4 hebras, otro punto del derecho. 5 hebras, otro punto del derecho. Y 6 hebras. Yo cuento las hebras, tengo que tener 6 hebras. Y a continuación me está diciendo que tengo que hacer este signo que está al revés de este. Significa que tengo que hacer 3 veces 2 puntos juntos. Porque estos están inclinados hacia la izquierda y estos están inclinados hacia la derecha. Entonces tengo que hacer 1, cojo 2 puntos juntos, 2, 2 puntos juntos y 3. Ya tengo recuperado las hebras que he echado de más, las 6 hebras que he echado aquí, ya lo tengo recuperado en estas 3 menguados que he hecho aquí con el sujete y en los puntos que he cogido juntos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Repetir. Ya tengo hecho los 17 puntos, por lo tanto tengo que volver a repetir. Repito de nuevo los 3 surjetes sencillos. Paso un punto sin tejer, hago el siguiente y lo monto. Paso un punto sin tejer, hago el siguiente y lo monto. 2. Paso un punto sin tejer y hago el siguiente y lo monto. 3. Acordado, 6 hebras con un punto del derecho por medio. Una hebra, punto del derecho. 2 puntos del derecho. 3 puntos del derecho. 4 puntos del derecho. 5 puntos del derecho y 6. Y ahora tengo que hacer 3 veces 2 puntos juntos. Pues cojo 1, 2 y 3. Ya tengo 2 secuencias, tengo 2 dibujos. Volvemos a repetir, lo voy a hacer una vez más y ya es repetir, repetir hasta que nos quedemos prácticamente sin punto, que terminaremos con 2 puntos juntos más los 10 de la tirilla, ¿vale? Entonces repito de nuevo, una vez más. Hacemos un surjete sencillo, otro surjete sencillo, son 3, y otro surjete sencillo. Ya tengo los 3. Acordaos que ahora son 6 hebras con un punto del medio del derecho. Una hebra, punto del derecho. 2 hebras, punto del derecho. 3 hebras, punto del derecho. 4 puntos del derecho. 5 puntos del derecho y 6. Termino con 3 puntos juntos del derecho. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues así, como os digo, terminaremos con 2 puntos del derecho juntos y los 10 últimos puntos de la tirilla. La siguiente vuelta será toda entera del revés, menos los 10 puntos, como os digo, de punto bobo de cada comienzo y del final. Y ahora esta secuencia que acabamos de hacer aquí la tenemos que repetir 3 veces. Pues ya estamos haciendo una, hago la vuelta del revés, como os he dicho, repito de nuevo la secuencia, hago una vuelta del revés, repito la secuencia y hago una vuelta del revés.
Cuando tenga esto hecho, estoy de nuevo con ustedes, porque no sé cómo continuaré. Ya sabéis que yo diseño conforme estoy trabajando con ustedes, voy diseñando. No sé si lo haré a punto liso, qué haré después, una vez que tenga la blonda del principio hecha, que es lo que a mí me interesaba y me gustaba, hacer la blondita. Como consiga después, pues ahora lo pensaré, no pasa nada. Si seguiré a punto liso, ya veré lo que hago. Vamos a terminar la blonda para que veamos qué tal resulta y qué tal nos queda. ¿Vale, corazones? Corazones, como os decía que no sabía cómo íbamos a continuar después de hacer la blonda, he continuado a punto liso, ¿vale? He continuado a punto liso dejando los 10 puntos de la tirilla de un lado y los 10 puntos del otro lado, ¿vale? Bueno, pues he continuado a punto liso durante 18 vueltas. Os voy a decir cuánto mide esto, porque aquí ya vamos a hacer las separaciones de los delanteros y espalda. Y esto mide 11 centímetros, ¿vale? Entonces, vamos a hacer las separaciones. Vamos a poner un marcador para hacer la primera separación del delantero a los 35 puntos. A los 35 puntos incluidas lo que son los 10 de la tirilla, ¿eh? 35 desde el principio. Tenemos 35 para un delantero. Tenemos a continuación 69 para la espalda. Lo tengo aquí. 69 para la espalda. Y tenemos a continuación los 35 puntos para el otro delantero. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tenemos hecho esta separación, vamos a continuar solo y exclusivamente con el delantero, dejando en espera todo lo demás. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer el dibujo de la blonda, no, la blonda es esto. El dibujo que tenemos hecho en el pelele, en la ranita Manuela. El mismo dibujo, porque esto es el conjunto de la Rebequita con la ranita. Vamos a empezar a hacer en el delantero lo que es el dibujo. Entonces, os explico. Mirad, aquí tengo el esquema, el mismo esquema con el que yo he trabajado la ranita, que la ranita ya la tenéis en el canal. Entonces, podemos hacer exactamente lo mismo. Si os apetece, si queréis seguir todo a punto liso, pues perfecto. Yo voy a hacer un trocito de dibujo hasta que llegue al escote. Cuando llegue al escote, ya lo dejo. Entonces, vamos a hacer, quien entienda los esquemas, le voy a hacer una captura de pantalla. Y quien no lo entienda, yo lo voy a explicar ahora, porque consiste solamente en 8 vueltas. ¿Vale? Tenemos aquí la primera, la segunda la del revés, la tercera, la cuarta del revés, quinta, la sexta del revés, séptima y la octava del revés. Y yo luego es repetir. Estos son repeticiones. Esto es repetir, repetir, repetir. Entonces yo, con un boli de esto que se borran, lo digo muchas veces, o un lápiz con una goma, yo se borra perfectamente. Pues si no, un lápiz con una goma. Porque hago la primera vuelta, la hago, le pongo una señal. Le pongo una señal y cuando ya la tengo, ya sé yo que he hecho la primera vuelta. Cuando termino y hago la última, la borro y vuelvo a comenzar y repito, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a hacer la primera vuelta del delantero, del primer delantero, con la primera vuelta del dibujo. Entonces, el dibujo consta de 16 puntos. Nosotros tenemos 10 de la tirilla, que lo tenemos que hacer a punto bobo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como yo tengo en total aquí ahora 25 puntos, yo tengo aquí ahora 25 puntos sin contar estos 10, porque son 35 lo que hemos dividido el delantero. Pues yo tengo que centrar mi dibujo en estos 25 puntos. Pero ¿qué pasa? Que yo aquí voy a menguar 2 puntos para lo que es la sisa. Entonces, voy a dejar lo que es al principio 3 puntos nada más. Entonces, hago 3 puntos del derecho. Estos siempre serán 3 puntos del derecho en el derecho de la labor. Y ahora empezamos con la primera vuelta. La primera vuelta. Las líneas estas horizontales significan que son puntos del revés. Estas que son verticales significa que son puntos del derecho.
Este signo significa que tenemos que coger 2 puntos juntos. Esto significa que tenemos que hacer una hebra. Y este otro signo que está al revés significa que tenemos que hacer un surjete sencillo. Entonces, vamos a empezar por el primero. Y tengo que hacer un punto del revés que me está indicando. Un punto del revés. A continuación, 3 puntos del derecho. Bajo mi hebra y hago 1, 2, 3 puntos del derecho. A continuación me está diciendo que haga 2 puntos juntos. Pues voy a coger 2 puntos juntos. Continúo con un punto del derecho. Echo una hebra y la tengo que echar hacia arriba porque a continuación me vienen 2 puntos del revés. Entonces, echo hacia arriba y hago 1 y 2 del revés. De nuevo, una hebra y un punto del derecho. Una hebra y un punto del derecho. Me está diciendo a continuación que haga un surjete sencillo. Hago un punto, lo paso sin tejer, tejo el siguiente y monto este sobre este. Esto es un surjete sencillo. A continuación me está diciendo que haga 3 puntos del derecho. Hago 1, 2 y 3 puntos del derecho. Y que termine con un punto del revés. Termino con un punto del revés. Vale, aquí me quedan a mí ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Los voy a terminar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya quito este marcador porque no me sirve, porque ahora le voy a dar la vuelta a la labor. Y voy a continuar con el delantero. Pero ahora voy a menguar. Voy a cerrar. Entonces paso el primer punto sin tejer. Hago el siguiente y lo monto. Cierro un punto. Hago el siguiente y lo monto. 2 puntos. ¿Vale? Voy a cerrar solamente 2 puntos. ¿Y ahora qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar la segunda vuelta del dibujo como nos pertenece. Como nos pertenece es el punto que nos pertenezca del revés, y punto que nos pertenezca del derecho. ¿Cómo lo identificamos? Mirad, este que tiene la hebrita por aquí arriba significa que lo tenemos que hacer del revés. Y este que tiene la espiguita significa que lo tenemos que hacer del derecho. ¿Vale? Entonces, estos 3 puntos que me vienen a continuación, que tengo que subir la hebra hacia arriba. Lo tengo que hacer del revés, estos 3 puntitos, 1, 2 y 3. El que me viene a continuación del derecho. Y ahora tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y la hebra 6 del revés, perdón. Ahora, 2 del derecho, que son estos 2 que hicimos del revés en la vuelta anterior. 1 y 2. De nuevo tengo 6 del revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya he terminado el dibujo. El dibujo lo he terminado ya con este último punto que tengo que hacer del derecho, que es el primer punto que hago del revés al comenzar el dibujo. Bueno, pues ya termino con mi labor. Ya tengo aquí los 3 puntos de centrar el dibujo y los 10 puntos de la tirilla. Ya tenemos hecha la primera y segunda vuelta del dibujo. Vale, ahora yo voy a marcar que la primera vuelta ya la tengo hecha. Empezamos con la tercera. Y entonces hacemos 10 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos son la tirilla. Y ahora tengo 3 puntos que tengo que hacer del derecho. 1, 2 y 3. Y comenzamos con la tercera vuelta. Empezando por un punto del revés. Hago un punto del revés. A continuación me dice que haga 2 puntos del derecho. Hago 1 y 2. Me dice a continuación que coja 2 puntos juntos. Pues cojo 2 puntos juntos. Que continúe con un punto del derecho.
que eche una hebra y que haga un punto del derecho. Echo una hebra, hago un punto del derecho. 2 puntos del revés. Entonces hago 1 y 2 puntos del revés. A continuación me está diciendo que haga un punto del derecho, hebra y un punto del derecho. Pues hago un punto, perdón, esto no. Un punto del derecho, hebra y un punto del derecho. Me dice que haga un sujete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto. Continúo con 2 puntos del derecho y termino con un punto del revés. 1, 2, ya he terminado mi dibujo. Ya me quedan aquí 4 puntos que lo tendré que hacer siempre en la vuelta del derecho y en la vuelta del revés del revés. Entonces aquí tenemos 3 puntos antes de comenzar el dibujo y aquí tenemos 4 puntos después de terminar el dibujo. Damos la vuelta a la labor y vamos a hacer ahora la cuarta vuelta. La cuarta vuelta es vuelta del revés como nos pertenece. Tenemos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos del revés para seguir el punto liso normal que estamos trabajando. Y ahora ya vamos a hacer los 16 puntos del dibujo. Me corresponde un punto del derecho. ¿Veis la espiguita? Pues este punto es del derecho. Y ahora a continuación tengo que hacer 6 del revés. 1, 2, 3, 4, la hebrita 5 y 6. A continuación sigo con 2 puntos del derecho. De nuevo 6 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un punto del derecho. Ya he terminado los puntos del dibujo. Me quedan los 3 puntos del revés y los 10 puntos de la tirilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo hecha la tercera vuelta completa, derecho y revés. Voy a empezar la quinta. Quinta vuelta. Hago 10 puntos de la tirilla del derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a quitar el papel, que estos son apuntes y este es el esquemita. Vale. Ahora tengo que hacer los 3 puntos que tengo que hacer al comienzo. 1, 2 y 3. Y comienzo con la quinta vuelta. Con un punto del revés y a continuación un punto del derecho. Un punto del revés y un punto del derecho. Me dice que haga ahora 2 puntos juntos. Hago 2 puntos juntos. Un punto del derecho y una hebra. Un punto del derecho y una hebra. Y termino con 2 puntos del derecho y voy a seguir haciendo 2 puntos del revés. Hago 2 puntos del derecho, 1 y 2 y sigo con 2 puntos del revés. Ahora, de nuevo aquí me dice que haga 2 puntos del derecho y hebra. Pues hago 1 y 2 y hebra. A continuación, un punto del derecho, un sujete sencillo, un punto del derecho y un punto del revés, ¿vale? Pues entonces, vamos a hacer. Hemos hecho un punto del derecho, tenemos que hacer un sujete sencillo, un punto del derecho y un punto del revés. Terminamos con los 4 últimos puntos del derecho. Ya tenemos la quinta vuelta hecha. Vamos a hacer la del revés. Es como nos pertenece. Ya sabéis que es la del revés como nos pertenece. 4 puntos de comienzo que son del revés. Aquí tengo que hacer un punto del derecho. 6 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto del derecho.
termino con 3 puntos del revés de comienzo, 1, 2 y 3, y los 10 puntos de la tirilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer ya la última vuelta, la séptima. La última vuelta del dibujo, ¿vale? Luego tenemos que hacer la del revés. Vamos a comenzar con los 10 puntos de la tirilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 3 puntos de comienzo antes de empezar el dibujo. 1, 2 y 3. Y ahora un punto del revés, que siempre lo tenemos que hacer. Un punto del revés. Y ahora me dice que haga 2 puntos juntos. Cojo 2 puntos juntos. Me dice que continúe con un punto del derecho, que continúe con una hebra y 3 puntos del derecho. Hebra y 1, 2 y 3 puntos del derecho. Continúe, estoy aquí, con 2 puntos del revés. Pues 2 puntos del revés. Y ahora 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3 puntos del derecho. Hebra y un punto del derecho. Y un surjete sencillo. Paso el punto, paso este y este. Un punto del revés y termino con los 4 últimos puntos del delantero. Ya tenemos hecho el dibujo, a falta de hacer la vuelta del revés. Tenemos nuestro primer dibujo hecho. Bueno, pues ya yo ahora lo borro lo que tengo marcado, voy a hacer la vuelta del revés y comenzaré de nuevo con la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y repetiré. Yo me voy a quedar terminando este trabajito y os diré cuántos dibujos vamos a hacer, cuántas vueltecitas vamos a hacer hasta llegar a lo que es el escote. Cerraremos el escote y ya dejaremos de hacer el dibujo. Seguiremos trabajando a punto liso, ¿vale? Bueno, pues me voy a quedar terminando esto y cuando lleguemos al escote estoy de nuevo contigo. Corazones, ya he llegado para formar el escote, ¿vale? Ahora cuando pase los puntos a la otra aguja lo vamos a ver mejor porque aquí no puedo estirarlo y os voy a dar medidas. Os diré que he hecho 3 dibujos completos. En total he hecho desde que empezamos a hacer el menguado aquí. Hemos hecho un total de 24 vueltas, 3 dibujos, ¿vale? Completo. Ahora estoy en el derecho de la labor y voy a empezar a cerrar el escote. Voy a cerrar un total de 8 puntos. Entonces, paso un punto sin tejer, que es el primero, como sabemos, punto bobo, y cierro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora sigo continuando trabajando a punto liso. Ya no hago dibujos, ¿vale? Entonces, continúo todo punto del derecho. Vamos a seguir trabajando a punto liso ya hasta que terminemos el hombrito. Y os voy a decir ahora mismo lo que mide, lo que llevamos trabajado hasta el escote. Bueno, ya lo tengo aquí en la otra agujita. Mira, así llevamos. ¿Vale? Esto mide, os diré, desde que hemos empezado hasta el escote. Tened en cuenta que esto tenemos que bloquearlo y quedará un poquito más estiradito. Pues tenemos un total de 17 centímetros y medio desde que empezamos
hasta que hemos menguado el escote. Y de sisa hasta que hemos menguado el escote, porque ahora vamos a seguir con más sisa. Tenemos 8 centímetros aproximadamente. Pero ahora tenemos que seguir porque vamos a menguar el escote un poquito más. Hago la vuelta del revés, que es a punto liso. Toda entera. Y ahora me quedo haciendo esta vuelta del revés para no haceros pesado el vídeo. Y ahora en la vuelta del derecho volveremos a menguar. En la siguiente vuelta vamos a menguar o cerrar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y continuamos a punto del derecho. Termino esta vuelta, hago la del revés y en el comienzo de la siguiente estoy de nuevo contigo. En la siguiente volveremos a cerrar 4 puntos de nuevo. 1, 2 y 3 y 4. Termino la vueltecita y voy a ver qué tal está el escote, qué tal está el hombro, cuántos más tengo que menguar. Me quedo echando un vistacito, controlo y ahora vuelvo. Corazones, vamos a menguar 2 puntos más y vamos a continuar recto el hombrito. Entonces yo creo que el escote con 2 menos ya está estupendo. Voy a menguar, a cerrar 2 puntos. Voy a coger otro hilito porque se me ha terminado el que estaba trabajando. Y aquí lo puedo luego apuntar perfectamente, porque esto lleva ahora una puntillita de crochet. Entonces voy a cerrar 1 y 2. Y ahora ya voy a continuar a punto liso todos los puntos que me quedan, que en este caso son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Con 15 puntos que tengo en el hombrito, voy a trabajar, esto es así, voy a trabajar ya esto recto durante un tiempo, unas vueltecitas aquí, para hacer el hombrito. Y vuelvo enseguida y os digo cuántas vueltas hemos dado, ¿vale? Para hacer el otro delantero exactamente igual a este. Corazones, me quedo trabajando el hombrito y vengo enseguida. Ya tengo terminado mi primer delantero y he hecho un total de 6 vueltas. Desde que cerré la última vez los 2 puntitos, 6 vueltas y en la séptima he cerrado, ¿vale? Bueno, hecho esto, vamos a retomar la espalda. La espalda vamos a trabajarla totalmente toda a punto liso, no va a llevar dibujo ninguno. Vamos a cerrar 2 puntos en el comienzo, trabajamos todo de derecho y cuando lleguemos a nuestro marcador, menguaremos, cerraremos de nuevo 2 puntos y trabajaremos la vuelta de revés. Y ya trabajaremos derecho, revés, durante 38 vueltas, que es lo que hay aquí. 38 vueltas y lo cerraremos todo de una vez. ¿Vale? Esta es la espalda. El otro delantero. Cuando terminemos la espalda, retomaremos el otro delantero desde aquí. ¿Vale? Recordad que aquí tenemos que menguar, que cerrar 2 puntos. Cerraremos 2 puntos. Continuaremos con 4 puntos del derecho, a punto liso. Que tejeremos los 16 puntos del dibujo. Y terminaremos con 3 puntos lisos y los 10 puntos de la tirilla. ¿Vale?
y trabajaremos 3 dibujos igual que hemos trabajado aquí. Repito de nuevo. En la espalda vamos a menguar 2 puntos al empezar, 2 puntos al empezar la vuelta del revés aquí y trabajaremos revés derecho durante 38 vueltas. Cerraremos todo de una vez. Nos cogeremos y volveremos a retomar el otro delantero, en el cual comenzaremos cerrando 2 puntos para hacer lo mismo que hemos hecho en este otro, y vamos a trabajar 4 puntos del derecho, los 16 puntos del dibujo haciendo el dibujo, nos quedan con 3 puntos del derecho y los 10 de la tirilla. Haremos 3 dibujos, igual que hemos hecho aquí, menguaremos exactamente igual que hemos menguado esta parte del escote, que han sido 8, 4, 4 y 2. Y trabajaremos de nuevo las 6 vueltecitas para el hombro y cerraremos en la vuelta número 7. Y ya tendremos nuestro cuerpecito terminado. Así que aquí os dejo trabajito. Yo también me quedo trabajando y terminando esto. Vuelvo para ustedes en un momentito. Corazones, yo ya lo tengo terminado y lo tengo puesto del revés porque voy a coser los sombritos. Mirad, este ya lo tengo cosido con un punto atrás, ¿vale? Mirad, este es el derecho y este es el revés. Entonces, no lleva ojales, como os habéis dado cuenta, no lleva ojales porque ahora le vamos a hacer un adornito aquí en el cuello de crochet, donde así haremos un ojal. Llevará solamente un botoncito aquí arriba. Bueno, solamente deciros que el hombrito, pues nada, lo tenemos que poner al filito, uno con el otro. Yo le pongo 2 alfileres, este ya lo quito y ahora empiezo a coser con un punto atrás, cogiendo la primera hilera de este lado y la primera hilera de este otro. Entonces me vengo hacia adelante, voy hacia detrás, saco por aquí y avanzo. ¿Vale? Y así voy a coser todo el hombrito. Me quedo cosiendo el hombrito y vamos a empezar a hacer lo que es, ahora haremos las mangas, pero vamos a empezar, primero vamos a terminar el cuerpecito para ver qué tal nos queda lo que es el cuellecito y ahora haremos las manguitas, ¿vale? Me quedo cosiendo esto y empezamos con la puntillita que le vamos a poner a crochet. Corazones, deciros que yo he rematado los hilos que no me hacen falta. Esto de las manguitas, este está aquí, lo he dejado por si acaso me hace falta para la manguita, no lo sé. Cuando yo haga la manguita sí me hará falta, pero bueno, este lo he aprovechado para coser. Aquí había 2, uno de un lado y otro del otro, lo he dejado, en fin, lo he dejado. Y deciros también que que antes de coser hay que darle un buen bloqueo, ¿vale? Cuando tenemos la prenda totalmente terminada, aunque luego tendremos que darle otro bloqueito. Pero cuando tenemos la prenda terminada, antes de coser, cogemos todas las partes. En muchos tutoriales de lo que yo tengo, yo ya lo explico, cómo tenemos que poner. Imaginaos que esto es la tabla de la plancha. Y yo cojo toda la prenda y empiezo a poner alfileres en todo. Imaginaos que eso está abierto, ¿vale? Que esto no está cosido. Imaginaos. Voy poniendo alfileres por todo el contorno, voy presentando bien lo que es la prenda. Aquí voy poniendo alfileres por aquí, todo por aquí, y con vapor, solo y exclusivamente con vapor, le doy a todo para que se me vaya asentando bien todas las partes, ¿vale? En este caso, como tenemos onditas, pues yo las onditas las he plantado sin encima de la tabla de la plancha. Le he puesto también alfileritos donde sale la ondita, en este caso aquí, en este caso aquí, así. Bueno, no me sale la cámara ahora mismo, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí,
a todo este filito y también le he dado vapor, un poquito de vapor sin poner la plancha encima, vapor con mucho vaporcito, le damos con nuestra manita y dejamos que se enfríe. Y ya tenemos nuestra prenda bloqueada. Pasamos a coserla. Y ya os digo que cuando esté terminada hay que volverla, porque yo ahora, cuando le haga el piquito que quiero hacerle, pues yo esto lo quiero bloquear para que se me quede bien asentadito lo que es el hombrito, bien asentadito, la parte esta de la manguita. Volveré a poner otra vez unos alfileritos aquí para que esto me quede bien abiertito, porque el punto liso se suele enroscar. Bueno, una vez que esté terminado, vamos a empezar con la puntillita. Y tengo aquí mi hilo y vamos a coger agujita del número 2,5, ¿vale? Vamos a empezar por esta parte, aquí, desde aquí pongo mi hilo al comienzo para perderlo, y lo que voy a hacer de primer momento es hacer una vuelta de puntos bajos. Cojo mi primer punto, introduzco mi agujita. Para quien no sepáis hacer crochet, esto es muy fácil. Metemos la agujita, sacamos el hilito, si me deja, y hago un punto bajo. ¿Vale? A continuación, ya tengo esto aquí que lo estoy perdiendo, voy al siguiente punto, vuelvo a meter mi agujita y saco el hilo, cojo otro hilo y ya tengo otro punto bajo. Vamos a hacer puntos bajos en todo el contorno, ¿vale? Punto por punto. Vamos a ir perdiendo esta colita. Aquí es fácil de guiarnos porque tenemos los puntitos, pero ahora, por ejemplo, aquí pues ya nos costaría más, ¿no? Pues vamos calculando aproximadamente. Vamos a hacerlo de manera que nos quede recogidita lo que es el cuellecito, ¿vale? Que no nos quede boleadito, más bien recogidito. Aquí pues voy yo calculando más o menos. Aquí calculo, voy viendo la prenda. Cuando ya tengo hecho unos poquitos, por ejemplo, pues ahora, mira, aquí sale el piquito de haber perdido el hilo, pero que esto lo corto yo rápidamente y veloz. Ahí. Voy viendo la prenda, voy viendo si está bien asentadita, ¿vale? Me parece perfecto. Pues voy a seguir haciendo. Vamos a hacer un total de 2 vueltecitas a punto bajo. De todas formas, voy a volver dentro de un momentito, porque lo mismo cuando haga la segunda vueltecita no me gusta. Y os digo, no, dos no, vamos a dar nada más que una. Yo tengo intención de dar 2 y voy a ver qué tal me queda, ¿vale? Pero yo vengo en un momento y te lo cuento para que tú lo hagas igual y te digo, pues sí, pues hacemos 2, pues no, pues hacemos una. ¿Vale, corazones? Pues nada, me voy a quedar trabajando y os digo en un momentito cómo continuamos. Corazones, voy a empezar a hacer la segunda vuelta. Tengo que ir hacia detrás, pero aquí voy a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Doy la vuelta, porque estas 3 cadenetas me van a servir para mi botón. Voy a ver qué tal queda así. Creo que es pequeño. Creo que es pequeño. Vamos a hacer más. Voy a hacer más cadenetas, porque el botoncito que le voy a poner es más grande. 4 y 5. Y lo pincho en el segundo punto. A ver, yo creo que sí.
que me vale perfectamente. Bueno, pues entonces ahora voy a hacer punto sobre punto. Punto sobre punto. Y voy a hacer la segunda vuelta. De puntos bajos. Mira, esto queda así. ¿Veis cómo ahora hay que bloquear para que quede esto bien? Y este sería el botoncito que iría aquí. Lo meteríamos aquí. Aquí. Ponemos dos botoncitos, corazones. Ponemos uno aquí y otro aquí. Yo creo que quedaría súper, súper. Pues sí, lo voy a hacer para que me queden dos botones aquí. Entonces, hemos hecho 5 cadenetas, lo hemos pinchado en el segundo punto. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5. Voy a hacer de nuevo 5 cadenetas. Ahora replanteo y pongo los botones a ver qué tal. No vaya a ser que no me guste. Hago 1, 2, 3, 4 y 5 y pincho en el segundo punto. Y sigo tejiendo un punto bajo sobre cada punto. A ver qué tal queda esto aquí. A mí me gusta, corazones. A mí me gusta, pero ahora yo le voy a poner el botón encima y voy a ver qué tal queda con los botones. Quiero que lleve los mismos botones que lleva el pelele, la ranita, y quiero ver qué tal queda con dos botones aquí. A mí me gusta, porque va a ser muy original. Bueno, me quedo trabajando y ahora os comento. Corazones, hemos dado las dos vueltecitas de punto bajo y sí me gusta cómo queda. Bueno, pues vamos a rematarlo de esta manera ahora. Vamos a hacer una cadeneta y vamos a hacer en el tercer punto 1, 2, 3 en este, 5 puntos salto. 1 punto salto es cojo una hebra, introduzco, cojo otra hebra, tiro, cojo una hebra, saco 2, cojo hebra y saco otros 2. Vuelvo a repetir, ya llevo 2, cojo hebra, introduzco en el mismo punto, cojo hebra y saco 2, cojo hebra y saco 2, 3, 4 y 5. Y ahora me voy a ir al tercer punto con un punto bajo, aquí. Hago un punto bajo. De nuevo, en el tercer punto, 1, 2, 3, aquí. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy otra vez de nuevo, 1, 2, 3, en el tercero, un punto bajo. Y así voy a rematar todo el cuellecito de esta forma. Cuando llegue aquí a los ojales, os diré qué es lo que hacemos. Hemos llegado aquí ya, tengo mi primer ojal, he pinchado con un punto bajo en el último y ahora me voy a venir a las cadenetas y voy a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos dentro de mi cadeneta. Y ahora me voy a venir a, tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a venir al tercer punto y voy a hacer 5 puntos altos. Bueno, no, un momento. Voy a pinchar aquí con un punto bajo para cerrar el ojal, vale. Ahora me vengo al segundo punto contando este, 1, 2, aquí, y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora me vengo a este punto bajo y cierro el abanico, ¿vale? Ya lo tengo. Y ahora dentro de este
ojal, pues hago 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ya tengo mi otro ojal y pincho en el primer punto y cierro. Ya lo tenemos, corazones. Así nos quedaría, ¿vale? Y así quedaría todo lo que es el contorno. Como os he dicho, ahora lo voy a planchar bien planchadito, pero solo exclusivamente con vapor, ¿eh? Como os digo, con vapor. Ahí. Esto va aquí y esto va aquí. Esto está quedando superior. Esto está quedando superior. Bueno. Me encanta cómo está quedando. Me encanta cómo está quedando. Voy a cortar este hilito. Voy a volver a bloquearlo, a ponerlo bien puestecito, bloquearlo. Y empezaremos rápidamente con las manguitas. Corazones, yo ya tengo hecho una manguita y vamos a hacer la otra. Pero voy a decir lo que mide esta manguita. Mirad. Esta manguita mide lo que es el puñito, 15 centímetros. Y lo que es desde el final hasta donde hace el huequecito de la ondita, 21 centímetros y medio. ¿Vale? De anchura mide, os voy a decir también, aquí arriba, aquí arribita, mide 19 centímetros. 19 centímetros. Y hemos hecho dos aumentos. Tenemos aquí marcados los dos aumentos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer la otra manguita. Mirad, primero que tenemos que hacer es en nuestra aguja del número 3 montar 40 puntos. Una vez que montamos 40 puntos, hacemos 6 vueltas a punto bobo. 6 vueltas a punto bobo. Y a continuación vamos a hacer la blondita. Vamos a hacer la misma blondita que tenemos hecha en la chaquetita. ¿Vale? Pues vamos a hacerla. Recordad que tenéis el esquema en la chaquetita que os lo explico. ¿Vale? Vamos a hacer una vuelta del derecho, una del revés, una del derecho y una del revés. 4 vueltecitas antes de hacer los caladitos. Entonces vamos a hacer primera vuelta del derecho, segunda del revés, tercera del derecho y 4 del revés. Esto ya lo sabemos, ¿vale? Porque lo hemos hecho en la chaquetita. Entonces, como el dibujo se compone de 17 puntos, vamos a hacer dos blondas. Entre los 40 puntos que tenemos aquí, vamos a hacer 2 veces 17. Y tenemos 34. Por lo tanto, nos sobran 6 puntos. ¿Qué vamos a hacer con esos 6 puntos? Pues esos 6 puntos vamos a dejar 3 puntos al comienzo y 3 puntos al final. Lo vamos a dejar trabajándolo siempre a punto liso. Y trabajaremos con los 34 puntos que tenemos aquí en las 2 repeticiones de la blonda que vamos a hacer. ¿Dónde está la manguita? Mira, aquí se ve que son los 3 puntitos que tenemos aquí, que hemos dejado, hemos hecho la blondita y aquí tenemos otros 3 puntitos. Por lo tanto, que siempre lo trabajaremos a punto liso, ¿vale? Entonces vamos a hacer los 3 puntos lisos, una blonda, aquí terminamos la blonda, empezaremos otra blonda y terminamos con los 3 puntos lisos. Vamos a hacer las 10 vueltas que corresponde a la blonda y cuando terminemos ya sigo yo con ustedes y os digo cuántas vueltas tenemos que dar para hacer el primer aumentito. Que vamos a trabajarlo todo a punto liso, ¿vale? Bien, pues os dejo trabajito y yo también lo tengo. Ya tenemos hecha la blondita y ahora vamos a trabajar a punto liso, que es, ya sabemos, toda esta vuelta del derecho, que es del derecho de la labor, porque tenemos nuestra hebrita en nuestro lado derecho, identificamos que es el derecho de la labor, aparte de que el dibujo no lo está indicando porque no es reversible. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un total de, en la vuelta del derecho, la vuelta del revés, un total de 20 vueltas. Corazones, vamos a hacer 20 vueltas, una vuelta del derecho, una vuelta del revés, una vuelta del derecho, una vuelta del revés. Así, y volveré cuando tengamos las 20 vueltas hechas para hacer nuestro primer aumento. ¿Vale? Bueno, ya sabemos cómo es
el punto del derecho y también sabemos cómo es el punto del revés, ¿no? El derecho inclinamos la aguja hacia abajo, encima de la mano izquierda, y la del revés es hacia arriba. Os lo digo ahora mismo, por si alguno de ustedes está ahí un poquito perdidillo, que yo creo que no, pero bueno, tengo hecha mi primera vuelta. Voy a hacer ahora la del revés. Cambio de aguja. Y la del revés es metiendo la agujita por arriba, lazada y saco. Por arriba, lazada y saco. Por arriba, lazada y saco. ¿Vale? Pues así voy a hacer 20 vueltecitas. Esta es la segunda. Lo voy apuntando y cuando tenga 20 hechas, estoy de vuelta con ustedes y os digo cómo tenemos que hacer nuestro primer aumento. Ya tenemos las 20 vueltas hechas. Vamos a hacer nuestro primer aumento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad. Hacemos el primer punto y en el segundo lo hacemos doble. Hacemos el punto, no lo saco de la aguja, echo la aguja derecha hacia abajo e introduzco por detrás. Ya tengo de un punto 2 puntos. Pues sigo trabajando y al final de la vuelta, cuando me queden 2 puntos, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. En el penúltimo punto, ¿vale? Hacemos todo del derecho como nos pertenece. Esto es el primer aumento. Tan solo lleva 2 aumentos la manguita. Voy a terminar este aumento y ahora os digo, para que anotéis cuántas vueltas más tenemos que seguir dando. Otro aumento más que tenemos que hacer. Este es el penúltimo. Entonces meto mi agujita, hago el punto, no lo saco de la aguja izquierda, echo mi aguja hacia abajo, lo meto por detrás y lo hago otra vez de nuevo. Ya tengo mi aumento. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de aquí vamos a hacer, corazones, apuntad esto. 17. Un momento, lo tengo aquí anotado. ¿Dónde está aquí? 17, sí. 17 vueltas más. En la vuelta, 17 vueltas más, sí, porque vamos a contar ahora esta. En la vuelta que va a ser 18, que tenemos de nuevo el derecho de la labor, volveremos a hacer otro aumento como acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Una vez que terminemos ese aumento, ya seguiremos trabajando durante 11 vueltas más. Y en la que hace número 12 cerramos. ¿De acuerdo? Lo repito de nuevo. Hemos hecho 20 vueltas después de la blonda, hemos hecho 20 vueltas y acabamos de hacer un aumento. Seguimos trabajando a punto liso durante 17 vueltas más. En la vuelta 18, que tendremos el derecho de la labor de nuevo delante, volveremos a hacer otro aumento a cada lado en el segundo punto y en el penúltimo punto. ¿De acuerdo? Seguiremos trabajando a punto liso durante 11 vueltas más a partir del segundo aumento. Y en la 12 cerramos. ¿De acuerdo? Pues nos vemos cuando tengamos terminado todo esto para coser nuestras manguitas y ya va a estar nuestra chaquetita terminadita. Ya tenemos la otra manguita terminada y vamos a coserla. Mirad, ya tengo puesta una en la chaqueta. Está aquí puesta, esta, ¿vale? Y ahora vamos a coser la otra. Mirad, vamos a doblarla y vamos a coger con alfileritos, cuadrando muy bien, que todos los puntos me vengo aquí y cuadro este final. Y ahora me voy para el centro y pongo uno aquí, otro aquí y otro aquí, desenroscando esto muy bien para que quede al filito. Vale, con el hilo que yo dejé aquí larguito,
Vamos a coser. ¿Dónde he puesto? Hasta aquí, la agujita. Vamos a coser la manguita con un punto atrás. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es aquí, en el comienzo, lo anudamos bien. Y ahora quito mi primer alfiler y voy cosiendo con un punto atrás, lo más al filito que pueda, cogiendo las dos partes. Bueno, me quedo cosiendo la manguita, todo lo que es este lateral, todo entero, y ahora la vamos a coser a la chaquetita. Ya tengo lo que es la manguita cosida, la pongo del derecho, la chaqueta del revés, introduzco la manguita de esta forma, poniendo la costura, la costurita en el filo de abajo, que es donde tenemos el hilito, aquí, ¿vale? Y esta es lo que es la sila, digamos. Vamos a poner aquí un marcador, un alfiler, perdón. Ahora me voy a centrar, estiro todo lo que pueda la manguita, porque siempre es un poquito más chica que la bocamanga, y me vengo justamente el centro, me lo traigo a la costura del hombro, le pongo otro alfiler, vale, y aquí tengo que ir poniendo alfilerito para sujetar bien toda la manguita, aquí, aquí, ¿vale? Y aquí en todo este contorno también tengo que poner más alfileritos, que los tengo aquí. Aquí pongo más alfileritos. Aquí esto lo tengo que repartir. Voy a poner uno aquí, aquí voy a poner otro, y aquí voy a poner otro, aquí. Ya la tengo sujeta en su sitio. Bueno, con este hilito que tengo aquí, como tengo que perderlo, voy a coser un poquito, pero ahora voy a coger hilo de la madejita y lo coseré todo igual que he cosido la manga, exactamente igual, con un puntito atrás, ¿vale? Repartiendo muy bien por todas partes iguales, ¿de acuerdo? Bueno, pues me quedo cosiendo esto y enseguida ya estoy con ustedes. Corazones, ya tenemos nuestra chaquetita terminada. Mirad cómo nos ha quedado. Ya le hemos puesto los dos botoncitos. Lista por la parte de atrás. Lista. Mirad. Pues esto va a conjunto con el pelele, que ya lo tenéis en el canal. El pelele ya lo tenéis en el canal. Y la chaquetita la tenemos ahora. Vamos a dar medidas. Vamos a ver. Mirad. La chaquetita mide de ancho, una vez ya cosido todo, 27 centímetros. De hombro hasta abajo, 21. Ancho de hombro tenemos 6 centímetros. Largo de manga, una vez cosido,
tenemos 19, 20 centímetros. Vamos a poner 20 centímetros hasta la ondita. Después, ¿qué más os digo? El cuello mide 9 centímetros. No, 9 y medio, 9 y medio. De apertura mide 9 y medio. Y desde el escote hacia abajo mide 17, 18 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues ya dadas las medidas, lo tenemos todo terminado. Esperando que os haya gustado mucho, que lo pongáis en práctica. Y ya sabéis, cualquier cosita que necesitéis, aquí estoy. ¿De acuerdo? Un besote enorme y hasta el próximo.